Muy buenas noches, desde Parque del Río, ya el olor, la sensación, esa sensación cuando llegan los días previos a la Semana Santa, desde luego para los que tenemos un enorme respeto por la Semana Santa y nos encanta la Semana Santa, ya las cosas son diferentes, ¿verdad? Hoy quiero hablar con el pregonero de la Semana Santa de Vélez, enseguida. Nombre: Antonio Galán Santana. Nacimiento: Vélez, Málaga, 1956. Formación: Formación profesional. Maestría industrial en la rama de electricidad. Cargo actual: Propietario de Gráficas Asarquía. Don Antonio Galán, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos a 72 horas para que todos podamos conocer su pregón de la Semana Santa de 2010 y por tanto forme parte de la historia de la Semana Santa veleña. ¿Un poquito de nervios, un poquito de tensión? Un poquito no, bastante, bastantes nervios, bastante tensión. ¿Pero eso por qué? Es decir, por la responsabilidad, por la falta de costumbre de hablar en público, ¿por qué? Es un poco de todo. Yo creo que el principal motivo por el que estás tenso, nervioso, preocupado, es por la carga de responsabilidad que conlleva el pregón de la Semana Santa. El pregón de la Semana Santa en Vélez, Málaga, es uno de los actos importantes. Es un acto esperado, es un acto en el que suelen ir muchísimas personas, cofrades y no cofrades, porque ya el propio acto en sí, pues bueno, pues convoca y llama poderosamente la atención. Y todo eso, la persona que le toque pregonar es consciente de ello y es una carga de responsabilidad añadida. Antonio Galán, que yo, en fin, nos conocemos hace muchísimo tiempo, yo luego he tenido oportunidad, incluso hemos hecho alguna cosa juntos, profesional, Gráficas Asarquía, estamos hablando de una de las imprentas probablemente con mayor prestigio en Málaga y en su provincia. Bueno, y ahora le vemos, después de haber editado tantos pregones, tendrá que editar su propio pregón. Cuando le comunican en la feria, porque me han contado que fue en la feria, que iba a ser el pregonero de la Semana Santa, en ese momento llamó a su mujer, le dio por acabar el vino de la botella. ¿Cuáles fueron las sensaciones en ese momento? En ese momento no hubo lugar ni al vino de la botella, porque además estaba de turno en la caseta de mi cofradía y sinceramente yo creía que aquello era una broma de feria, que se suele gastar de vez en cuando. Y cuando yo vi, después de darme la noticia al presidente de la agrupación, que empezaron a llegar una serie de hermanos mayores y a tirar de móviles y tal, ya vi que aquello de broma no tenía nada, que aquello iba en serio. Yo estuve sin almorzar todo el día. Pregonero, yo he tenido oportunidad de charlar con pregoneros de la Semana Santa, por ejemplo, de Málaga, de Valladolid, de Sevilla, en Málaga. Recuerdo haber hablado con Alejo García, con Manuel Alcántara, ya después naturalmente del pregón, con Pedro Luis Gómez, con Martín Delgado. Todos, una vez que lo han escrito, de lo que hablaremos ahora, leen en casa el pregón, entre otras cosas, primero, para resolver problemas de dicción, se trata de que entiendan lo que uno está leyendo, no solamente que lo entiendan, sino además transmitir la emoción de lo que allí se ha escrito y además para medir el tiempo. ¿Cómo va a ser el pregón este año? ¿Muy largo, muy corto? No. Yo soy una de las personas totalmente convencidas de que no por largo tiene que ser buena una cosa. En el caso del pregón lo tengo muy claro. Yo quisiera que mi pregón no se fuera más de 1 hora y 20, 1 hora y 25. Al día de hoy, faltando tan poco para el pregón, todavía estoy intentando de quitar algo para resumir más ese tiempo. ¿Modelo clásico, es decir, repaso a la Semana Santa de domingo? No, mi pregón va a ser un poco diferente, un poco distinto. No por ello mejor, ni mucho menos.
Yo soy una persona que me considero la Semana Santa es mi vida, desde siempre. Yo tengo dos pasiones, aparte de mi familia, de mi trabajo, la Semana Santa y los toros. Me pueden, y la Semana Santa por encima de los toros. Entonces yo he tenido la suerte, el privilegio de vivir el inicio de buena parte de la Semana Santa actual. Yo tengo 53 años y en mi época, desde que yo tengo un poco uso de razón, recuerdo el inicio y la reorganización y el rescate de muchísimas cofradías que, bueno, desaparecieron en su momento y después se han ido reorganizando. Cuento parte de esa historia en mi pregón. Entonces me voy un poco al antes y al hoy. Esa es básicamente la estructura del pregón. Antonio, sin haber sido pregonero de la Semana Santa, pero sí pregonero en algunas cofradías, habiendo editado pregones de los últimos años, habiendo sido artífice y alma de la tertulia cofrade, siendo jefe de protocolo de la Semana Santa, ¿por qué se pone nervioso si lo que va a contar allí, además de ser vivencias personales, va a hablar de la Semana Santa, más allá de la responsabilidad? ¿Por qué? Si en esta materia al pregonero lo que se le agradece es que hable desde el corazón, con independencia de que luego utilice un vocabulario más o menos bonito, más o menos poético. Los nervios no merecen la pena tenerlos. No, no merecen la pena, es cierto, pero no seríamos humanos, ¿no te parece? Si no tuviéramos nervios esos días, seríamos témpanos de hielo, seríamos otra cosa. Una persona humana que no es habitual ni el hablar en público, porque claro, efectivamente, como bien dices, tuve el honor de dar dos pregones, tanto a la Cofradía del Huerto y los Desamparados como al Pobre la Esperanza, ¿no?, que están aquí guardados en el corazoncito, y hace algunos años, pero hace algunos años. No todos los días uno habla en público, tú hablas en las tertulias, bueno, pues en un mundo reducido, con tus amigos y con tal, pero no a esos niveles y de esa manera. Y sobre todo es muy importante transmitir los sentimientos. Yo creo que el grado de nerviosismo y de preocupación de un pregonero es intentar conseguir que lo que tú de verdad plasmas en el papel le llegue a la gente. Y yo creo que eso es lo que te puede provocar más inquietud y más nerviosismo. Más que el eso, perdón, de ponerte delante de una trina, ante un público de 200 a 300, las personas que tengan que estar allí, ¿no? 2 de marzo a las 2 de la madrugada. ¿Qué estaba haciendo el pregonero? Se lo cuento inmediatamente. Hoy está con nosotros el pregonero de la Semana Santa de Vélez, Antonio Galán, 2 de marzo a las 2 de la madrugada. Fue el día en el que tuvo la sensación de que, en fin, la parte mollar del pregón se había terminado de escribir, ¿no? Se había terminado, efectivamente. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Sí? Sí, francamente sí. Me ha costado, además son unas vivencias que no puedes ni imaginarte cuál va a ser el resultado final. Cuando te pones delante del ordenador, en este caso, porque yo empecé a tomar mis apuntes, como creo que todo el mundo hace, en un folio, a mano y tal, pero luego hay que rendirse ante las técnicas, te pones delante del ordenador y todo se ha confeccionado ahí. Yo en mi caso tenía verdadera curiosidad por saber, por ejemplo, cómo sería mi final, cómo sería el inicio, qué contaría de esta o cualquier otra cofradía, porque es algo que para ti es completamente desconocido, tú no sabes lo que va a salir. Entonces, al final te quedas un poco sorprendido con lo que el corazón y los sentimientos son capaces de volcar cuando te toca hacer algo como esto. Decíamos, en la feria conoce la noticia que va a ser el pregonero, empieza a trabajar en octubre, para solo en Navidad, más o menos la gran estructura del pregón la acaba el día 2 de marzo. ¿Ese pregón va a tener algún punto reivindicativo? Sí, va a tener varios puntos reivindicativos. ¿Vamos a tirar de la oreja a alguien? No exactamente tirar de la oreja, porque tampoco considero yo que haya necesidad de eso, pero sí hay algunas cosas que en la Semana Santa nos estamos dejando en el camino y creo que es conveniente al menos recordarlas. Antonio, para que no se olvide. Una curiosidad, para construir un pregón como el de la Semana Santa 2010 en Vélez,
¿El pregonero consulta pregones anteriores, habla con algún pregonero para que le cuente? Es decir, ¿eso también ha formado parte de ese trabajo de investigación para la confección del pregón? No, yo considero que no se debe de hacer, y te explico el porqué. La mente absorbe absolutamente todo. Si tú te pones a leer pregones justo en el momento en que tengas que preparar el tuyo, que tengas que escribir el tuyo, algo de lo que hayas leído de los demás se te queda y sale, sin ninguna duda. Yo he preferido, yo por mi propio trabajo no he tenido más remedio que leerme, pues bueno, la inmensa mayoría de los pregones que se han publicado, desde hace casi 30 años que tengo Gráfica de Sarquía, como tú bien decías, y entonces he tratado de aislarme por completo, tampoco que tenga demasiada memoria, pero bueno, de olvidarme de lo que yo haya podido leer de otros pregones, para que eso no fluya a la hora de tú escribir el tuyo. Estamos a 72 horas para conocer el pregón de la Semana Santa. Ya estamos en el día X, en el día del pregón. Es muy importante el entorno que va a tener el pregonero para crear esa atmósfera, para poderte comunicar con la gente. ¿Está claramente definido ya cuál va a ser el atrezzo, el entorno que va a tener el pregonero? Sí, más o menos. Hasta donde nos puedas contar, te lo agradezco. No, de todas formas mi puesta en escena va a ser algo muy simple. No quiero cargar innecesariamente lo que es el escenario del teatro, ni nada. Van a ir una serie de pinceladas, un poco en recuerdo a esa primera etapa mía de cofrade, digamos mi niñez, en mi inicio de la juventud, y va a ir un poco enfocado hacia eso. Y por tanto, eso será lo que veremos alrededor. Eso será, ¿no?, lo que veremos arriba. Antonio, una pregunta. Yo desde hace ya muchos años soy el responsable de coordinar al equipo que retransmite para la COPE en Málaga la Semana Santa, ¿no? Siempre tengo la sensación, las novedades de las cofradías, pero la Semana Santa siempre es la misma. Quienes vamos cambiando somos nosotros, nuestra manera de verla y de entenderla, ¿no? ¿Cuánto de hecho cultural, cuánto de tradición, cuánto de turismo, por tanto de negocio, y cuánto de espiritualidad tiene la Semana Santa para el pregonero de la Semana Santa veleña? Yo el orden lo invertiría por completo. Para mí, lo que más tiene la Semana Santa, desde mi punto de vista muy personal y particular, es la espiritualidad. Yo no entiendo la Semana Santa de otra forma. Yo no entiendo la Semana Santa cultural, ni la turística, ni la que tenemos que vender para que venga más gente. Esos son añadidos que han surgido en torno, bueno, pues a este propio mundo en el que todos estamos inmersos, en el que nadie puede ir contracorriente, en el que tenemos que vivir todos, convivir y demás, ¿no? La Semana Santa son sentimientos. La Semana Santa real es la que cada uno lleva aquí. La pequeñita, ese pequeño detalle de esa pequeña cofradía, de esa pequeña imagen, que surge en un momento que tú no puedes sospechar cuál va a ser, ni por qué, ni le busques la explicación, porque no se la vas a encontrar. Esa es la Semana Santa. Al margen de que se sea más creyente, menos creyente, más practicante o menos practicante. La Semana Santa siempre se asocia a algún hecho muy especial para cada uno. Yo he tenido oportunidad de hablar con cientos de cofrades en los momentos potentes de la Semana Santa, cuando la gente se quita caretas y habla mucho con el corazón. Muchos recuerdan su primer amor en Semana Santa. Sí. Piensa que son las horas en las que podemos llegar más tarde a casa. Llega la primavera, andamos todos un poco, en fin, los que están en edad de ponerse un poco más inquietos. Es una época en la que a lo mejor se recuerda de manera muy especial a tu madre, o a tu padre, o a un hermano que ya no está. Cuando tú cierras los ojos, en este contexto del que te hablo, ¿qué recuerdo te viene a la cabeza? ¿De quién te acuerdas cuando hablas de Semana Santa? Cuando hablo de Semana Santa me acuerdo de muchas personas, pero tengo la fortuna de que gracias a Dios, todo mi entorno sigue conmigo, sigue vivo. Mis padres, mi familia, prácticamente la inmensa mayoría, ¿no? Sí es cierto que hay muy buenos amigos que ya no están, muy buenos cofrades que ya no están, y entonces casi siempre tienes un recuerdo hacia ellos, y más en esos momentos a los que me refería antes, cuando es su Cristo el que está pasando, es su Virgen, o es su calle, o es su balcón, o es su casa. Lo recuerda, es algo también inevitable. En Málaga, cuando el Cristo de la Esperanza llega a la Plaza de la Constitución, antes mi compañero Diego Gómez, después ya cofrades de la cofradía, suelen hacer una oración en la Plaza de la Constitución, que son de esos momentos muy especiales de la Semana Santa de Málaga,
y hay momentos muy especiales en la Semana Santa de Vélez. Yo recuerdo de mi época de trabajar aquí en la cadena SER en Vélez, en la tribuna de la Plaza de las Carmelitas, yo en una esquina narrando la Semana Santa y en otra veía en la otra esquina a Paco Fadón, ilustrísimo director del Radio Popular de Málaga. En aquella época para mí la radio de los curas, aquello era nada, no tenía, fíjate, ya ahora se ha convertido en mi vida, ¿no? Bueno, decía de vivir también momentos súper especiales de la Semana Santa veleña. Uno de ellos lo protagonizas tú, en una oración, unas palabras previas a la bendición de Jesús el Pobre. ¿Lo tienes de memoria? ¿Lo tienes memorizado esas palabras? ¿No? ¿Ni una frase de esas palabras tienes memorizada? Nada. ¿Todos los años lo lees? Todos los años lo leo. ¿Y qué lo haces, en un balcón? No, lo hago desde la misma tribuna. Desde la misma precisamente, si recuerda, donde mismo montaba yo ustedes los equipos para retransmitir la Semana Santa, pues ahí, además, siempre me suelo sentar en la misma silla y en el mismo lugar, el último de todo. Si recuerda, cuando llega ese momento, todo el mundo se pone de pie y yo me quedo sentado porque además no quiero ni que se me vea, con que se me oiga es más que suficiente, ¿no? Y ahí sé que me pongo nervioso de verdad. Y no sé por qué. Muy tenso, mucho. Quizás por el día, quizás porque vengo también de terminar con mi cofradía una hora escasa antes, por un poco por el nerviosismo, no sé, una serie de circunstancias, pero no soy capaz de controlar los nervios en esos momentos. Se queda para mí y para la persona que habitualmente siempre está a mi lado, que casi siempre es mi amigo Juan Carlos, que forma parte con nosotros de la Comisión de Protocolo, y siempre me tiene en el sitio reservado, y siempre igual, él sabe mejor que nadie cómo yo tiemblo en esos momentos cuando llega la hora de ponerle un poco el prólogo, si se puede llamar entre comillas, a la bendición solemne que el pobre da todos los años en la tribuna. ¿Cuántos honores te da la Semana Santa de Vélez? ¿Qué suerte tienes? Más de lo que merezco. Porque se sufre, se pone uno nervioso, lo pasa mal, pero en el fondo deben ser sensaciones muy especiales, ¿eh? Lo son. Te sientes una persona privilegiada por tantos buenos amigos como se acuerdan de ti para todo este tipo de detalles que bueno, que efectivamente son muy de agradecer y que yo agradezco profundamente, porque además creo que hay personas con bastante más capacidad y más preparación que yo para hacerlo. Dejamos a 72 horas al pregonero tranquilamente para que dé los últimos retoques a ese pregón, del que naturalmente nos haremos eco en esta televisión de cercanía y en los medios de comunicación de Málaga, al menos en los que yo puedo influir, de probablemente uno de los pregones de la Semana Santa más importantes que tiene Málaga, que es el que sucede aquí en la capital de la Exarquía. Pregonero, suerte y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad. Gracias, hasta pronto, adiós.